Imagínate que estás en un estadio y tu hijo está jugando un partido, sea fútbol americano, sea básquet o sea vóley. ¿Alguien ha ido a un partido de su hijo? Levanten su mano. A ver, ayúdenme aquí con esta introducción. Bien. Entonces tú estás ahí en el partido, obviamente le echas porras a tu hijo y la pregunta es, ¿qué situaciones te harían ponerte de pie en el juego? A ver, díganme ustedes. ¿Estás ahí? ¿Qué situaciones que sucedan en el partido te harían ponerte de pie? ¿Alguien? Cuando tu hijo anota, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Cuando hay una falta, cuando lo golpean, muy bien. Cuando tu hijo necesita apoyo, cuando está en situación difícil, tú estarías ahí para animarlo, ¿verdad? Bien, pues quiero decirte que hay algo bien especial que vamos a aprender en esta mañana. Y es que de la misma manera, Dios está en su trono, pero no solo está viendo tu partido, sino que está dirigiendo tu partido. Y sabes, hoy vas a aprender que hay momentos que Él también se pone de pie cuando ve algo en tu vida. ¿Te imaginas eso? Esa misma sensación que el papá se pone de pie en ciertos momentos para animar a su hijo, para gritarle a su hijo. Así hay momentos también en que Dios, que está en su trono, de acuerdo a la Biblia, ahorita lo vamos a ver, Dios mismo se pone de pie en ciertos momentos que pasas en tu vida. ¿Te imaginas qué especial eso? Porque muchas veces tú vives y te enfrentas a todo lo que todos los días te enfrentas y piensas que estás solo, ¿verdad? Tendemos a veces a aislarnos y pensar que estamos solos y que Dios no está al tanto de lo que te sucede. Pero hoy vas a aprender que es todo lo contrario. El Señor Jesús está viendo, y no nada más viendo, sino dirigiendo todo lo que está sucediendo. Y hay momentos cruciales, momentos especiales, donde Él mismo se pone de pie ante una situación que estás pasando. Por ejemplo, Esteban, el primer mártir, justo cuando iba a ser apedreado, dice en Hechos 7, 55 y 56, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Se abrió el cielo para ver qué había ahí. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ese es el momento cuando Esteban estaba siendo perseguido por predicar a Jesucristo. Y fue el último momento de su vida, lo apedrearon y murió. Pero en ese momento Jesucristo estaba de pie, dándole ánimos en ese punto del partido tan importante, y Esteban terminó el partido de la manera perfecta y lo recibió el Señor Jesús. Entonces, ¿te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar a Esteban y todos estaban en contra de él por él predicar a Jesús? Y dice la Biblia que hasta los dientes crujían en contra de Esteban del coraje que le tenían, y Esteban ve el cielo y Dios le permite, le abre el cielo para que vea lo que hay arriba. Y ve que Jesucristo no está sentado en su trono, se pone de pie para ver lo que está sucediendo, y Esteban puede ver a Jesús de pie ante lo que él estaba viviendo. Así como tu hijo, cuando mete un gol, o cuando lo golpean, o cuando se siente triste, o estás en el momento difícil, voltea a las gradas y te ve que te pones de pie para echarle porras. Imagínate lo que él experimenta, ¿verdad? Pues imagínate lo mismo en tu vida. Cuando estás pasando por esos momentos difíciles, que puedas entender que en el cielo Dios no está ajeno, sino que Él está en control de todo lo que se está pasando. Pero aparte de eso, Él se pone de pie para animarte y está esperando tu reacción ante ese momento difícil, para que reacciones de acuerdo a lo que Él te ha enseñado y pueda aplaudir tu desempeño en ese punto específico de tu vida. Qué hermoso, ¿verdad? Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si estás tomando notas, el título de esta mañana es Cuando Dios se pone de pie. Cuando Dios se pone de pie. Y vamos a estar estudiando verso a verso Salmos 12 y 13. Vamos a estar viendo si quieres darle uno para atrás todavía para que apunten el título. Uno para atrás, gracias. Salmos 12 y 13. Ya les dieron las hojas, ¿verdad? ¿O no? ¿Las hojas ya las dieron? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos por favor a estar viendo Salmos 12 y 13. Y para que apuntes en tus notas, vamos a ver las dos razones
por las que Dios se pone de pie. Las dos razones por las que Dios se pone de pie. Cuando pasan estas dos cosas en tu vida, Dios mismo se pone de pie, y lo vamos a ver aquí en estos salmos. Muy bien, vamos a leer primero el Salmo número 12. Lo vamos a leer completo, son pocos versículos, y juntos vamos a poder entender lo que está sucediendo ahí. ¿Ya estás listo? ¿Ya tienen ustedes en su Biblia Salmos 12? Bien, leámoslo junto, por favor. Dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Mira el 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Ese salmo que lo escribió David, lo escribió con una razón específica que ahorita te la voy a platicar. Pero aquí podemos ver en el versículo 5 claramente lo que Dios contesta ante esta opresión de los pobres. Dice en el 5: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ¿ahora qué? Me levantaré, dice Jehová. Esa es la primera razón por la que Dios se pone de pie. Y es por el abuso al indefenso. Por el abuso al indefenso. Cuando suceden estas cosas, Dios no está ajeno. Y vas a aprender eso en esta mañana que ya has escuchado antes. Pero quiero que te quede claro. Súper claro, porque a veces pensamos, porque no vemos una reacción inmediata, pensamos que Dios es ajeno e indiferente al abuso del indefenso. Pero no es así. Dios mismo se pone de pie y Él está contando y está viendo exactamente lo que está pasando, y Él va a dar el pago en su momento y a su manera, y por eso podemos confiar en Él. ¿De acuerdo? Entonces, la primera razón es esta: ante el abuso del indefenso. Y cuando dice el versículo, inicia diciendo: se acabaron los piadosos. Cuando dice se acabaron los piadosos, significa misericordiosos, compasivos, los que viven de acuerdo a los estatutos de Dios. Es decir, David está escribiendo aquí y le dice a Dios: Dios, no hay nadie a mi alrededor que realmente busque a Dios, que realmente viva de acuerdo a lo que a lo que tú dices, que sea misericordioso, que sea compasivo. ¿Por qué escribió esto David? ¿Sabes que David escribió, como muchas otras veces en Salmos, en respuesta a una situación en su vida específica, que la podemos ver en 1 Samuel 22, 17 al 19? Apúntalo ahí en tus notas, por favor. 1 Samuel 22, 17 al 19. Te lo digo rápidamente. ¿Qué sucede aquí? David iba huyendo, David iba huyendo de Saúl. ¿Recuerdas eso? Que Saúl quería matar a David. Ya habíamos visto otros salmos al respecto. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bien, pues en su huida, David llegó con unos sacerdotes a una ciudad que se llamaba Nob. Entonces los sacerdotes no sabían que David estaba huyendo de Saúl. Y como David era un siervo de Saúl, David pidió ayuda y los sacerdotes lo ayudaron. Incluso le dieron la espada de Goliat. La espada que David mismo había matado a Goliat, le dieron la espada de Goliat. Y David continuó. Pero en ese momento había un siervo de Saúl ahí en ese lugar, que se llamaba Doeg. Este siervo de Saúl vio lo que pasó y ¿qué crees que hizo? Fue y le contó a Saúl. Y le dijo: rey, pasó esto, David llegó con esos sacerdotes y los sacerdotes le ayudaron en su huida, o sea, te traicionaron. Pero ellos no sabían que David huía de Saúl. Entonces ahora sí, en esa parte dice: y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Es decir, cuando Doeg le dijo a Saúl que David había huido y que llegó a Nob y lo ayudaron, Saúl le dijo a Doeg: ve y mata a todos los sacerdotes.
sin querer investigar nada, siendo que eran inocentes y que eran indefensos, y era una gran afrenta para Dios matar a un sacerdote, y aún así Doeg lo hizo. Entonces, en respuesta a esa situación que le dolió mucho a David, que por su culpa habían hecho eso, entonces él escribió este salmo, y además enojado contra Doeg, le llamó lisonjero. Lisonjero, como quizás tú ya sabes lo que significa, lisonjero significa adulación, que le hacen la barba. Eso significa las lisonjas. ¿Alguien sabía eso? Por eso dice David en el versículo 2, dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Doblez de corazón, como alguien lo escribió, los que tienen doblez de corazón, el que hincha el corazón de otro no tiene más que aire en el suyo, dijo alguien. Entonces David escribe y dice en el versículo 3, léelo conmigo: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Destruirá significa arrancar. David estaba molesto contra Doeg. Y él decía: Jehová te va a arrancar los labios, porque tú hablaste en contra mía y en contra de los sacerdotes, y por eso fueron muertos todos ellos que eran inocentes. Una vez más lee por favor el versículo 5. Versículo 5, que es la clave central de este salmo. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Opresión, por la opresión de los pobres. Esa palabra significa violencia, devastación, robo, rapiña o abuso. Por el abuso al pobre. Por el abuso al pobre. Esa palabra violencia también viene en Ezequiel 45:9 y la traducen como violencia. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Es decir, dejen de abusar a mi pueblo. Esa palabra la usó David para decir: por el abuso a los pobres es que Jehová se va a levantar. Y cuando dice pobres, se refiere a los indefensos, a los humildes, a los débiles, a los afligidos, a los menesterosos. ¿Puedes ver eso? ¿Cuántas veces se ha preguntado en el mundo: ¿por qué Dios no hace nada ante tanta maldad? ¿Por qué Dios no hace nada cuando abusan de los inocentes? ¿Por qué Dios no hace nada cuando abusan de los niños que no tienen hogar? ¿Quién te dice que no hace nada? Que no lo haga de acuerdo a tu tiempo y a tu manera es diferente. Pero cada situación Dios la está grabando y Él va a dar el pago total. Y Él va a ayudar a los pobres, a los menesterosos, a los débiles, a los indefensos y a todos aquellos que se acercaron al Señor. Los va a salvar por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Salmos 22, 24 habla de esta palabra pobre. Dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Afligido es esa palabra que utilizan para decir pobre. Entonces, el gemido también habla de ese llanto doloroso. El gemido es un llanto doloroso. Entonces, puedes imaginarte los sacerdotes de Nob, sus hijos, sus esposas, a todos llegó Doeg y los mató a todos. Obviamente hubo abuso, hubo dolor, hubo gemido, hubo un llanto doloroso. David está diciendo: Dios no va a olvidar eso. Dios mismo se ha levantado en contra de Saúl y de Doeg por lo que hizo. Igual mismo pasa en tu vida. Todas las veces que tú experimentes un abuso, todas las veces que alguien te ofenda o te dañe, eso no queda en el olvido. Dios lo apunta y Él va a dar el pago a su momento y a su tiempo. Dios mismo está de pie, pero ojo, aquí está la clave. Él está de pie viendo la situación, no está ajeno, pero Él también está esperando que tú reacciones de acuerdo como Él lo ha establecido en su palabra. No que tú tomes venganza en tus manos, no que tú también insultes y tú también golpees, sino que tú hagas las cosas de acuerdo como Él dice y puedas amar a tus enemigos y bendecir a los que te maldicen y reaccionar como un hijo de Dios. Entonces escucharás que no nada más se pone de pie el Señor en el cielo, sino que va a aplaudir tu desempeño en ese punto específico. No necesitas tomar venganza en tus manos. Él se levanta en contra de ello.
Ahí cuando dice en el versículo 5, ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora me levantaré, dice Jehová. Literalmente levantarse significa, la que sigue por favor, significa ponerse de pie. Levantaré significa ponerse de pie. Entonces, si lo lees de esa manera, dice, por el abuso a los afligidos o a los indefensos, por el llanto doloroso de los pobres o menesterosos, ahora me pongo de pie, dice el Señor, y pondré a salvo al que por ellos suspira. Hacia atrás, por favor. En otra versión, esta parte dice, el Señor responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Me pongo de pie. Recuerdo la foto, por favor. Recuerdo hace unos años cuando vivíamos en Tijuana, que fue a jugar a Mexicali uno de mis sobrinos. Fue a jugar fútbol americano. Y este fue el día, tomamos esa foto antes de salir. Fuimos a verlo y a echarle porras a uno de ellos. Ellos venían de Monterrey, iban a jugar contra el equipo de Mexicali. Y el equipo de Mexicali eran muy sucios para jugar. Como yo jugué americano, yo sabía que lo que estaban haciendo no estaba bien. Y mi sobrino era el corredor, es decir, al que le daban la pelota y lo golpeaban increíblemente. Incluso después de que la jugada había terminado, llegaban y lo golpeaban. Y obviamente, como eran los locales, el árbitro no decía nada. Imagínate, yo estaba viéndolo, imagínate cómo estaba yo, casi me salía el hombre viejo y me ponía así como Hulk al ver cómo lo estaban tratando. De verdad que se siente que te hierve la sangre, ¿verdad? ¿Para qué sí, papás? Porque estás viendo un abuso, dices, es un abuso, no se vale. Bien, imagínate nosotros que somos malos, podemos sentir eso. Ahora imagínate Dios. ¿Tú crees que Él se va a olvidar de ti? ¿Tú crees que Él va a ser indiferente a lo que pasas en tu vida? Lo que tienes que entender es que Él no opera de acuerdo a nuestros términos. Él no reacciona de acuerdo a nuestros tiempos y a nuestras maneras. Él tiene un plan maestro y todo está en sus manos y no se sale de sus manos. Tú solamente tienes que confiar en Él y esperar para que veas la reacción que Él va a tener en su momento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora piensa en Jesús cuando fue arrestado. Ahí en el huerto de Getsemaní, imagínate que tú eres Pedro y estás con Él toda la vida de Jesús. Nunca dañó a nadie, nunca ofendió a nadie y ayudó a miles de personas. Y de repente llega una turba de miles de hombres. Llegan con machetes y palos y antorchas y secuestran a Jesús y se lo van a llevar para matarlo. Obviamente es un abuso, ¿verdad? Igualmente Pedro no nada más se puso de pie. ¿Qué más hizo Pedro? ¿Alguien sabe? Exacto, sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los guardias que venían en contra de Jesús. Obviamente Pedro era un pescador, él no era soldado. Si hubiera sabido manejar la espada, le corta la cabeza. Pero como no sabía, le alcanzó a cortar la oreja. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Jesucristo? Dale la que sigue, por favor. Él respondió y le dijo, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Tenemos que entender algo. ¿Acaso piensas que Dios está ajeno a lo que te está pasando? ¿Acaso piensas que Dios no va a hacer nada cuando alguien abusa de ti o de un inocente? ¿Acaso piensas que Dios no está viendo eso? Pero Él tiene sus maneras de operar, Él tiene el control de la situación y aunque no lo entiendas, puedes descansar en Él y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Mía es la venganza, dice el Señor. Tú puedes descansar en ello. No estoy diciendo que sigas dejándote a que te hagan todo lo que quieran, no. Vas a cambiar, vas a ser prudente, no vas a confiar más en esa persona, pero no tienes por qué estar resentido, amargado en contra de esa persona, porque Dios está en control. El Señor Jesús tiene el dominio de todo, tiene el control de todo, y así como este abuso no se le fue de sus manos, tampoco lo que pasa en tu vida se le va de sus manos. Al contrario, en ese momento de dolor, puedes voltear al cielo
y es como Esteban, que el cielo se abre para que puedas ver lo que está pasando en el cielo. Jesús mismo se ha puesto de pie para ver cómo vas a reaccionar en ese momento, si vas a confiar en Él y si vas a vivir de acuerdo como Él lo ha establecido. ¿Puedes imaginarte eso? Yo cuando veo esta escena de Esteban, me conmueve, porque es mi anhelo. Es mi anhelo que yo con mi obediencia a Dios, con mi vida, pueda hacer que Jesús se ponga de pie. Eso sería para mí lo más grandioso, lo más bello. Cuando el Señor Jesús, cuando tu Maestro que te conoce perfectamente, se pueda poner de pie ante una de tus situaciones en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a leer por favor el versículo 6. Léelo conmigo. Dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Este versículo está haciendo referencia a este proceso purificador de la plata, que la lleva al grado máximo de pureza. La escoria, que es lo que se desecha de la plata, se consume totalmente y queda solamente el metal precioso y reluciente. Así, limpio y libre de toda aleación de error o infidelidad, es el libro de las palabras del Señor. Así son sus promesas y su palabra. La Biblia ha pasado por medio del horno de la persecución, del criticismo literario, de la duda filosófica, de los descubrimientos científicos, y no ha perdido nada, sino solo las interpretaciones humanas que se adhieren a ella, como la escoria a la plata, dice Spurgeon. Entonces, puedes confiar en las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puedes confiar que lo que dice este libro es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que ahorita es fácil decir amén, pero cuando tú realmente vas a responder un amén genuino, es cuando pases por el momento y te acuerdas de esas palabras y digas: aunque me hierve la sangre por dentro, aunque quiero venganza y mi carne me está impulsando a hacer las cosas en mis fuerzas y que pague a esa persona, yo sé que lo que Dios dice es verdad, está comprobado y voy a confiar en ello. Eso es lo que está diciendo ahí David. Entonces, así como el oro no sufre pérdida al someterlo al fuego, así tampoco las promesas de Dios sufren pérdida cuando son puestas a prueba, sino que siguen válidas aún en nuestras mayores tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, ese salmo en el versículo 8, por favor léelo conmigo una vez más. Versículo 8 dice: cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. ¿Qué significa esto? Bueno, otra versión te dice: los malvados nos cercan porque la vileza es exaltada entre los hombres. Cuando hay un lugar, una ciudad o un pueblo que exalta la maldad, eso indudablemente va a atraer a más maldad, más hombres malos. Si estamos aquí en Culiacán y aquí los culichis exaltan y honran la maldad, la violencia, el narcotráfico, todo eso, si exaltan eso y si les agrada eso, obviamente eso va a llamar más maldad a la ciudad. Amén. Vamos a leer por favor el siguiente salmo, el número 13, por favor, ahí en tus hojas. Salmo 13 lo leemos completo y dice así. Este también es un salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Me encanta que puedes ver en Salmos totalmente la realidad, la transparencia del corazón de David. No vemos a un David perfecto siempre, ¿verdad? Y eso me encanta, para que tú entiendas también que un hombre como tú y yo, una mujer como tú, que también es imperfecta, también puedes tener una relación con Dios cercana, porque Él te conoce. Aquí no vemos que el Señor oculta las imperfecciones de David, como cuando pecó con Betsabé, sino ves un hombre que verdaderamente ama al Señor, un hombre imperfecto que ama al Señor, y en su diario vivir, en sus situaciones que pasamos tú y yo todos los días, siempre se acerca al Señor, y eso nos ayuda para que tú y yo también vayamos a Dios en todo lo que nos pasa,
y eso va a incrementar tu relación con Dios y tu intimidad con Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí David está clamando a Dios. Pudieras pensar que raya en lo irreverente, en lo respetuoso, porque le dice 4 veces: ¿hasta cuándo, Señor? Respóndeme. Es un clamor que tiene David. Y esta es la segunda razón por la que Dios se pone de pie: por el clamor del justo. Por el clamor del justo. Puedes ver ahí. Gracias. Puedes ver ahí la pregunta ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces la ves ahí en tus hojas o en la Biblia? 4 veces. La otra versión dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidas de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristezas en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo será dominándome? ¿Cuántas veces tú has usado esa pregunta? ¿Alguien de ustedes alguna vez ha expresado algo similar a Dios? Como David, que le diga: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Verdad que sí? Exactamente, es la historia tuya y la historia mía. ¿Hasta cuándo? Ahora, aquí hay una gran verdad. ¿Hasta cuándo expresa un intenso deseo de liberación y gran angustia en el corazón? ¿Puedes recordar un momento en que sentías esto? Un momento en que había un intenso deseo de liberación y una gran angustia en tu corazón. ¿Alguien puede recordar un momento así? Alcen su mano para ver con quién estoy hablando. Bien, todos nosotros, ¿verdad? ¿Sabes qué? Una vez le preguntaron a un artesano que trabaja con el oro. Le hicieron una pregunta muy interesante que tiene que ver con esto. Le dijeron: ¿cuánto tiempo es necesario mantener el oro en el fuego para que alcance el grado máximo de purificación? Es una pregunta súper interesante porque sabemos que la Biblia utiliza esta referencia del oro para hablar de tu fe y mi fe, que sea pasada por fuego para que sea probada. ¿Cuántos dicen amén? Siempre utiliza esa cuestión de los metales y del fuego para hablar de tu vida, de cómo te va purificando a través de la aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta pregunta es súper interesante. Se le hicieron a un artesano: ¿cuánto tiempo es necesario mantener al oro en el fuego para que alcance el grado máximo de purificación? ¿Sabes cuál fue su respuesta? ¿Alguien sabe cuánto tiempo? La respuesta fue muy sencilla y muy profunda. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Es decir, el oro que tiene mucha escoria necesita pasar mucho tiempo en el fuego. Mientras más contaminado esté el oro, más aumentará el tiempo en el horno. Piensa eso. Piensa eso y eso te va a dar la respuesta de la pregunta que has hecho: ¿hasta cuándo? El tiempo que sea necesario. El oro que tiene mucha escoria, o sea, mucha basura, necesita pasar mucho tiempo en el fuego. Mientras más contaminado esté el oro, más aumentará el tiempo en el horno. Entonces, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que sea necesario. Así es. ¿Hasta cuándo va a cambiar esta situación en mi vida? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a aguantar esta situación? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que suceda esto, que siga enfermo, que no pueda avanzar en esa situación, que no pueda mi matrimonio mejorarse, que mi hijo siga mal y que sigas tratando conmigo de esa manera, con mi carácter? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo voy a pasar la prueba? Hasta que sea necesario. Recuerda el oro. Si consideras que ya llevas mucho tiempo en el fuego, que no voy a preguntar, pero más bien pregunto, pero no contestes. ¿Consideras que ya llevas mucho tiempo en el fuego? No me contestes. Yo sé que a lo mejor dices que sí. Cuando digo en el fuego me refiero a situaciones que te incomodan, que estás viviendo, ¿ok? Que dices: ya quisiera que cambiara esa situación en mi vida, ¿ok? Bien, ¿hasta cuándo va a ser eso? Recuerda que el oro que tiene mucha escoria necesita pasar mucho tiempo en el fuego. Mientras más contaminado esté el oro, más aumentará el tiempo en el horno. Entonces, la respuesta ¿hasta cuándo? Realmente no es una respuesta de: Señor, ¿hasta cuándo tú consideras esto? ¿Hasta cuándo vas a llevar esto? La respuesta es: ¿hasta cuánto tú necesitas por la escoria que traes arrastrando? Realmente el que determina la respuesta de esa pregunta no es el Señor, sino somos nosotros.
¿Hasta cuándo vas a reaccionar y cambiar a lo que Dios te ha estado pidiendo? Es como si tú le dijeras, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor te responde, más bien, ¿tú hasta cuándo vas a agarrar la onda? ¿Hasta cuándo vas a enderezar el barco? ¿Hasta cuándo vas a cambiar? ¿Hasta cuándo vas a tomar la decisión que te he estado pidiendo? ¿Hasta cuándo vas a dejar eso que te está contaminando? ¿Hasta cuándo? Ahora sí, ¿verdad? Esa es la pregunta correcta. No es ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Hugo? ¿Hasta cuándo vas a cambiar? ¿Verdad que sí? ¿Hasta cuándo, David? ¿Hasta cuándo vas a entender? Entonces, en el versículo 1, David menciona algo que a muchos comentaristas los molestó inclusive. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Y luego dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Lo leíste eso? David está diciéndole a Dios, Dios, ¿me vas a olvidar para siempre? Obviamente le contestó Spurgeon y escribió, dijo, ay David, qué necias son estas palabras. ¿Puede Dios olvidar? ¿Puede el omnisciente faltar al recuerdo? Por encima de todo, ¿puede el corazón de Jehová olvidar a su Hijo amado? Claro que no. David está en un punto como tú y yo a veces de que nos tiramos al piso, como decimos, ¿verdad? ¿Me vas a olvidar para siempre, Señor? Ya sabemos que no. En primer lugar, ni te ha olvidado, y segundo, menos te va a olvidar para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. El Señor me recogerá, dice la versión tuya, ¿verdad que sí? Algo así clamó el Señor Jesús cuando estaba en la cruz. En Mateo 27:46 dijo, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero es una gran diferencia, porque aquí el Señor Jesús estaba tomando tu lugar y mi lugar. Y como somos pecadores, dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados en la cruz, ¿verdad que sí? Y por eso perdió esa comunión con el Padre, porque estaba llevando el pecado tuyo y mío. Él no pecó, pero llevó nuestro pecado. Es diferente, ¿verdad? Pero era un clamor de cuando le dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero vemos muchas veces en muchas personas y en la Biblia y en tu vida que Dios responde, ¿verdad que sí? Por ejemplo, por mencionar algunas en la Biblia, el hombre que estuvo 38 años enfermo del estanque de Bethesda, ¿quién se acuerda de esa historia? La mujer que tuvo un espíritu de enfermedad por 18 años y Jesús la sanó. La mujer que tuvo flujo de sangre por 12 años. El pobre de Lázaro, el que estaba con el rico, toda su vida sufrió la enfermedad y sufrió pobreza, pero cuando murió lo llevaron al seno de Abraham. Y así quizás tú pudieras en esta mañana recordar y decirme, ¿puedes recordar alguna vez que Dios respondió tu clamor? ¿Cuántos dicen amén y levanten su mano? Exacto. ¿Tú crees que Dios te va a olvidar para siempre? No. ¿Pero por qué es importante decirlo? Porque está escrito y además porque muchas veces caemos en ese error o escuchamos esas mentiras del diablo que nos dice, Dios ha olvidado, Dios te olvidó, Dios ya no te escucha, Dios es indiferente a lo que te está pasando. Esos son mentiras. Y como dijo este hombre, todo el que se sienta tentado a usar las quejas de este salmo, tenga la seguridad en su corazón de que Dios no olvida a su pueblo, que al final vendrá la ayuda y entre tanto todas las cosas cooperan para bien a favor de los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Pero me encantó como dijo este hombre y tiene toda la razón. Si alguna vez te has sentido tentado a utilizar este salmo como una queja para Dios, recuerda que Dios no olvida y que la ayuda vendrá. Solamente confía en Dios y camina en su voluntad y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5, por favor léelo conmigo. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Ya vemos un cambio aquí. La lluvia ya se acabó y los pájaros otra vez cantan de nuevo, ¿verdad? El corazón de David ya se está afinando al corazón de Dios. Y aunque es un corazón conforme al de Dios, David fue un hombre como tú y yo. Yo pensaba en la semana en esto y decía, qué importante es que entendamos y decirte cuando vienen los domingos, que Dios sabe que somos polvo.
Dios sabe que somos hombres y mujeres imperfectos. Dios no espera que seas perfecto toda tu vida. Él sabe, y aquí vemos a un hombre imperfecto que Dios amó, ¿verdad? Y como alguien lo dijo, el corazón de David estaba desafinado con más frecuencia que su arpa. Empieza muchos salmos suspirando, pero los termina cantando. Me encanta eso, porque eso sucede en tu vida también. ¿Te ha pasado eso? Que empiezas una situación o a orar y andas todo amargado, quejándote, frío, indiferente. Pero después de todo eso, de la palabra de Dios, de que escuchas a Dios, de que oras, tu corazón cambia y terminas cantando, agradeciendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso pasaba con David. Y eso tienes que entenderlo tú esta mañana. Somos humanos. Dios no espera que seas un ángel perfecto. Dios no espera que no tengas emociones contrarias. Dios sabe eso. Por eso Él te da su gracia para que puedas soportar las aflicciones y resistir al pecado para mantenerte en victoria con Él. Amén. Entonces David era como Elías y como tú y yo, un hombre sujeto a pasiones. Salvación. Por fin, en el versículo 5 habla: mi corazón se alegra en tu victoria. Eso significa salvación en este punto. La liberación, la victoria que vendrá en lo que estás pasando. ¿Puedes recordar el momento de victoria de tu aflicción? ¿Puedes recordar eso? Voy a utilizar con permiso de mi hermana, hace unos días mi sobrino pasó un momento muy difícil, bueno, mi hermana y toda la familia, en el hospital varios días. Pero ¿cómo te sentiste el día que salieron del hospital? El día de la victoria, ¿verdad? Cantaste al Señor. Exactamente. Vendrá la victoria para nosotros. No hay manera que tú y yo podamos perder por la eternidad, porque el Señor Jesús nos ha escogido. Amén. Podemos confiar en ello y vas a cantar ese día. No temas nada lo que el mundo te pueda hacer. Cuando nos aprisionan, nuestros cuerpos dejan nuestras almas en libertad para conversar con Dios. Cuando nos echan y aplastan, nos levantamos. Cuando nos matan, entonces nos envían a la vida eterna. No hay manera que nos puedan destruir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes recordar entonces esos momentos difíciles que has pasado? Haz una pausa en este momento y trata de recordar esos momentos difíciles o quizás en el que estás ahorita. Tráelo a tu mente. Dios quiere hablarte al respecto. ¿Ya lo tienes ahí? ¿Amén? Bien, puedes estar seguro que el Señor Jesús no es indiferente a ello. Él mismo se ha puesto de pie, esperando tu respuesta de fe a pesar de la adversidad y listo para responder a tu clamor. Solo confía en sus tiempos y en sus maneras. Yo sé que hay personas que han pasado situaciones bien difíciles y situaciones que tú puedes decir: no entiendo cómo Dios permitió esto en mi vida. Pero aquí lo que te estoy diciendo es: no tienes que condicionar a Dios de entender lo que te está pasando. Lo que sí tienes que entender es que el Señor no está ajeno a eso, está puesto de pie y está esperando que tú reacciones y actúes de acuerdo a como Él te ha enseñado y que confíes en sus tiempos y en sus maneras. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar con esta historia que vimos en el servicio de la mañana, de la carta de una madre desconsolada. Es muy breve, te la voy a leer, ponme atención, para que puedas entender un momento difícil. Ella escribió y dijo: Dios no contestó mis oraciones y resiento que se me diga que no tengo derecho de cuestionar a Dios. Si hay un Dios y si alguna vez me encuentro con Él cara a cara, puedes apostar tu vida que tendré muchos porqués que Él me conteste. Yo quiero saber por qué mi hijita murió y por qué se le permitió a ese borracho seguir viviendo. Yo la amaba más que a mi vida y la extraño tanto. Estoy enojada que tenga que vivir en un mundo en donde ella ya no vive y quiero saber por qué. ¿Por qué yo no debería tener el derecho de preguntarle a Dios? ¿No estamos creados supuestamente a su imagen? Si es así, seguramente Él tiene un corazón y un alma capaz de sentir dolor, de la misma manera que yo tengo dolor. ¿Por qué Él no esperaría ser cuestionado si Él tiene algo que ver con los milagros? Yo no temo al Señor y tampoco le tengo miedo al infierno. Yo sé cómo es el infierno. Yo ya he estado ahí desde el día en que mi preciosa hija fue asesinada. Una madre desconsolada. En vez de caer en la amargura,
por una situación difícil que pasaste, entrégale al Señor Jesús la situación. Recibe ayuda y consuelo de parte de Él. Y aunque no lo entiendas, puedes confiar en que un día se dará el pago justo y verás la bondad de Dios por la eternidad. Esta mujer cuestionó a Dios porque su hija había muerto, cuando ella no sabe que Dios mismo entiende lo que pasa a ella, porque también a su hijo lo asesinaron. Y lo asesinaron para que tú y yo pudiéramos vivir por la eternidad cuando no lo merecíamos. Entonces, en vez de estar amargado en contra de Dios, sé humilde y reconoce que Dios es mucho más sabio que nosotros y que no podemos exigir a Dios que actúe de acuerdo a nuestro entendimiento, sino reconocer que Él está en su trono y que somos tan pequeños ante su grandeza y confiar en Él y aferrarte a Él. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto las dos razones por las que Dios se pone de pie: por el abuso del indefenso y por el clamor del justo.